Necesitamos voces para reflexionar. Herbie conduce con claridad un programa que busca la verdad. Quien resulte culpable de esta realidad, un espacio profundo para dialogar, con ética y razón sin vanidad. Invita a cuestionar con sinceridad. Bienvenidos a su programa, Quien resulte culpable, con nuestro conductor Herbie. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Quien resulte culpable. El deporte en México se suicidó. Hay una materia pendiente para el desarrollo del deporte en México. En las escuelas de educación básica han olvidado incluirlo como una materia, es decir, como son las matemáticas, el civismo, física, química, historia. He visto con tristeza que existen muchas escuelas a todos los niveles, públicas y privadas, que no han implementado una verdadera vocación hacia el deporte. Los países que se han preocupado por esta disciplina son los que están en los primeros lugares en el medallero olímpico. Y me refiero a Rusia, Estados Unidos, China, Alemania, Canadá, entre otros. Esto se puede constatar al aplicar sus métodos de enseñanza que se ejercen al pie de la letra, sin cortapisas ni pretextos. Por otro lado, uno de los más graves errores que se han cometido y han causado el retraso en el reporte en nuestro país es la falta de disciplina y vocación de servicio para llevar a cabo los objetivos que se les asignan a los encargados de esta materia. A pesar de lo anterior, el deporte ha estado creciendo y también la afición a los deportes. La vida cotidiana, llevada en las grandes ciudades modernas, impone a hombres, mujeres y niños la necesidad de ocuparse por la ejercitación de sus músculos. En los días de mi niñez se hablaba mucho de la cultura física en los gimnasios. Recuerdo con cariño a varios de estos lugares, como el de Armando Villarreal, Manuel Elizondo, quienes fueron famosos físico-constructivistas. Pero sin duda ninguna, uno de los mejores lugares lo era el Círculo Mercantil Mutualista, un lugar maravilloso, situado en pleno centro de la ciudad de Monterrey. Ahí me tocó jugar en torneos infantiles de básquetbol, natación, voleibol, etc. Y se competía con otras escuelas del estado. Lo más importante es que en ese lugar se contaba con buena infraestructura para la práctica de distintos deportes, tales como gimnasia, frontón, básquetbol, natación, voleibol, lucha libre. Esta disciplina impartida por el inolvidable luchador Rolando Vera, quien formó a muchos buenos gladiadores. También había mesas de billar y carambola. Recuerdo que eran unas hermosas mesas de madera fina, talladas a mano, cubiertas con finos paños verdes que resaltaban su belleza. Y a los lados, unas sillas altas bien ubicadas para presenciar los torneos. A través de los años, el deporte en México se ha notado que estas disciplinas en donde se han obtenido grandes logros son en lo individual. Por ejemplo, en boxeo, en tenis, natación, clavados, marcha olímpica, taekwondo, atletismo, mas no así en los que se requiere labor de equipo. La carencia de buenos entrenadores. De la misma manera podemos citar la falta de buenos entrenadores que impulsen y motiven a los deportistas en las diferentes disciplinas. Todos los ganadores de medallas olímpicas, triunfadores en torneos internacionales, tienen detrás de ellos a un buen entrenador. Menciono como ejemplo
a Paola Espinosa, quien fue entrenada por una dama Lin Shen de Oriente. También cito el caso de un gran entrenador de origen polaco, experto en marcha olímpica. Me refiero, y me pongo de pie, al señor Jerzy Haudleber, quien fue el artífice e impulsor de este deporte en México. Llegó a nuestro país en 1966 gracias a un convenio de cooperación e intercambio entre el Comité Olímpico Mexicano y su similar de Polonia. Entre sus grandes logros fue desarrollar con gran acierto la práctica de este deporte y crear una escuela de atletas de marcha olímpica en México. Este objetivo se cumplió a cabalidad, ya que de inmediato se formaron grandes marchistas. Menciono al sargento Pedraza, quien fue el primer marchista mexicano que ganó una medalla de plata en las Olimpiadas que se celebraron en México en 1968. Pero además de él, empezaron a destacar a nivel internacional otros marchistas como Daniel Bautista, Raúl González el matemático, Ernesto Canto, Carlos Mercenario, Martín Bermúdez y muchos más, quienes dieron a nuestro país un gran prestigio internacional. La caída de este deporte se debió, como era de esperarse, a la aparición de entrenadores empíricos, como los hay en todos los deportes, y que no se apegaron a las reglas técnicas de Haudleber, y como consecuencia, la marcha tricolor dejó de figurar en las distintas competencias a partir de los Juegos Olímpicos de Sydney, en Australia, en 2000. Hace poco falleció este enorme entrenador. Se lamentó mucho y se criticó la falta de apoyo económico por parte de la CONADE, que solo sirve para dos cosas: para nada y para nada. Además, en 2011, el presidente Calderitas giró instrucciones para que se le otorgara una pensión vitalicia, la cual nunca le llegó. Otro notable atleta que es importante mencionar es a Michael Phelps, quien ganó 28 medallas olímpicas en diferentes modalidades de natación y se convirtió en el número 1 en este deporte a nivel mundial. Michael, a los 10 años, era un niño hiperactivo. Su mamá, para ayudarlo, lo llevó a una alberca pública para que adaptara esta disciplina. Y a los 11 años ya era un ganador de la mano de un gran entrenador, Bob Bauman. Michael tenía el talento, Bob la estrategia. Él incluso le planeó una hoja de ruta para el desarrollo de su carrera como atleta. Con estos dos elementos lo llevaron a ser un superatleta y un ganador. Amigos míos, talento sin estrategia no lleva a ninguna parte. Los objetivos sin método tampoco. ¿Quiénes son los verdaderos culpables del fracaso del deporte en nuestro país? A saber, son las secretarías del deporte, los presidentes de las diferentes disciplinas, delegados estatales, entrenadores, directores de escuelas a todos los niveles, los medios de comunicación, los agentes de jugadores, los padres de familia y maestros. Hoy nos engalana la presencia en el estudio de un gran deportista. Me refiero a Everardo López Hernández, un notable exjugador de los Borregos del Tecnológico de Monterrey, quien va a estar aquí con nosotros presente para una entrevista. Everardo, bienvenido al programa. Encantado que estés con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios en el deporte del fútbol americano colegial? Bien, pues voy a platicarte un poco cómo inicié en este deporte. Yo primero empecé
practicando desde muy niño el fútbol soccer desde los 4 o 5 años, y a la edad de 11 años nace en mí la inquietud de querer jugar el fútbol americano, obviamente por tener compañeros de la escuela que veía que también jugaban ese deporte, me llamó la atención. Empiezo a jugarlo a los 11 años de edad, chico de edad, pero que a esa edad ya hay niños que ya tienen 5 o 6 temporadas jugando este deporte. Empiezo en el club Mexicas de la Colonia Roma, juego un año ahí y posteriormente al año siguiente cambio de equipo, me voy al Club Pumas de la Colonia del Valle, en donde pues ahí nace esa habilidad que pues sin saberla la tenía, que era el tener esa habilidad para patear goles de campo. Recuerdo en esa ocasión en una práctica estaba un compañero ahí pateando y pues yo le pedí la oportunidad al coach Pelos, que paz descanse. Le dije, coach, ¿me dejas patear una patada? Me dijo, ¿sabes pegarle? Le digo, pues yo creo que sí. Digo, pues juego fútbol, y me vio patear y me dijo, pues a ver, dale, y pues 20 yardas, dijo, ¿qué onda? Jálate un poquito para un lado, y pues la pelota con mucha altura por arriba de los postes. Me dijo, verdad, 5 para atrás, y yo creo que ese día pateé unas 10 o 12 patadas, y pues llamé la atención, y digo llamé la atención porque pues yo venía de un club no de tan alta membresía, que era el Club Mexicas, y al irme al Club Pumas, pues cuando yo llegué, no recuerdo muy bien si había 2 o 3 o sea, en mi categoría había 2, 3 equipos, no recuerdo si me mandaron al 2, seguramente fue al 3, y despertó tanto el interés de los coaches que yo, sin darme cuenta, me estaban observando desde las gradas, y yo recuerdo, mi madre en paz descanse me llevó a ese club justo unas 2 o 3 semanas antes de arrancar la temporada, y en la semana previa o al inicio de la temporada, estoy hablando del 94, ya hace algunos años, y me dice el coach, Everardo, te tengo una buena y una mala, y me dice, la mala es que no vas a jugar este sábado, y me dice, pero te tengo una muy buena. Me dice, la buena es que vas a jugar el sábado, pero vas a jugar con el grupo 1. No, pues yo encantado de la vida de haber brincado de un grupo 3 a un grupo 1, y le preguntaba al coach que por qué, y me dijo, pues es que el equipo 1 es importante que tenga un pateador. Te vieron algunos coaches haciendo bien las patadas hace algunos días, entonces pues el sábado juegas con el equipo de Piwi en el grupo 1. Yo tenía 12 años y pues bueno, mi trayectoria la terminé jugando juveniles ahí en el Club Pumas. Mi categoría, la última de la juvenil, la jugué en el Club Búfalos. La juego ahí porque yo jugaba en aquel tiempo, en el 97, 99, en la prepa número 2 de la universidad, y en aquel tiempo el coach Biónico, que en paz descanse, y el coach Vázquez, que le mando un saludo, que la semana pasada por ahí lo vi, unieron ese equipo y pues terminamos jugando ese bantam que nos llamaban los Bacowas, porque pues era back de vaqueros y ovos de cayowas, y pues era un equipazo y quedamos campeones ese bantam. Posteriormente me quedaba todavía un año por jugar en la prepa 2, juego mi segundo año de veteranos, quedamos campeones. Un semestre antes jugué Tigres Juvenil, en la liga, se llama creo que el IFAN en aquel tiempo, Juvenil 98, quedamos campeones en ese Tigres Juvenil. Regresamos a prepa 2, la mayoría de esa camada que jugamos en Tigres, pues proveníamos de la prepa número 2, y termino en el 99 quedando campeón en prepa 2, y justo en ese año es cuando pues surge la invitación para llegar al TEC de Monterrey, que es algo que pues desde muy niño tenía ese sueño de algún día llegar a jugar, a pesar de que pues yo representaba a la universidad, de jugar en
la Prepa 2, un año antes de haber jugado y haber quedado campeón en Tigres Juvenil, y que venía una camada muy, muy fuerte, pues siempre pasó en mi mente el algún día llegar y convertirme en un jugador del TEC de Monterrey. Y pues gracias a Dios, al apoyo de mis padres, pues tuve la oportunidad de llegar al TEC de Monterrey. Jugué mis categorías juveniles, intermedias, todo el proceso hasta Liga Mayor, y quedar tetracampeón. Mi última temporada fue por ahí del 2007 exactamente, y pues hasta ahí terminé mi carrera. Tuve la maestría gracias a este deporte que me dio la oportunidad de tener esa oportunidad. Tuve la beca deportiva y estudié mi carrera en administración de empresas y una maestría en mercadotecnia. Everardo, cuéntanos, ¿qué representó para ti ser parte de ese equipo campeón nacional colegial en ese tiempo? Tetracampeón, para ser más Tetracampeón. exacto. No, pues un orgullo, la verdad, para mi familia, y yo creo que fue algo que siempre soñé, que siempre anhelé, el poder traer ese jersey, y yo creo que gracias a Dios se me dio esa oportunidad en su momento, la aproveché, y pues hicimos ahí bien las cosas en esos 4 años que me tocó jugar de Liga Mayor. Se lograron los campeonatos nacionales, se vino una larga racha de campeonatos años más adelante, en la cual en aquel tiempo estaba comandada por el coach Fran González. Y inolvidable coach. Sí, el coach, yo creo que ya 13, 15 campeonatos, no recuerdo, entre los que hizo antes de que nosotros llegáramos, los que hizo con nosotros, y pues obviamente siguieron los campeonatos, y hasta la fecha, sigue siendo Borregos el equipo número 1 a nivel nacional. Me recuerdo de Fran González una famosa frase que él acuñó, que decía que si todas las jugadas ofensivas, cada jugador hiciera su labor, terminaba en touchdown. Everardo, tú tenías el talento para llegar más lejos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Fíjate que, como lo mencionaba ahorita, cuando eres niño y pues vives aquí en Nuevo León, pues volteas al más alto nivel, y en ese momento pues era llegar a convertirme a jugar en el TEC de Monterrey. Y ya cuando yo llego y se me empiezan a dar las cosas, hago cosas positivas para el equipo, decidir algunos partidos en no minutos, en segundos para terminar el partido, me empiezo a dar cuenta que tengo el talento para poder pues voltear a ver a Estados Unidos, ¿verdad? Desafortunadamente, creo que aunque estaba joven, 22, 23 años, pues ya iba tarde, ¿sí? Tuve la oportunidad de conocer a Raúl Alegre, un ex pateador de la NFL. De los Gigantes. De los Gigantes de Nueva York, campeón, ganó un supertazón. En aquella ocasión me invitó a su casa, me enseñó su anillo, supertazón. Muy buena persona, Raúl. Y cuando terminamos la práctica en Austin, me dice: Everardo, tienes el talento, ¿sí?, para jugar en Estados Unidos, pero hay una gran diferencia entre tú y otros 20 chavos que están compitiendo para buscar el llegar a la NFL. Y esa diferencia es que no has jugado al nivel de ellos. ¿A qué me refiero? A jugar con escenarios de 70, 80 mil personas, en condiciones climatológicas, a lo mejor 5 grados bajo cero. Y me preguntó: ¿cuántas veces te ha tocado a ti jugar en partidos con arriba de 30, 40 mil personas? Tenía muy presente lo que había sucedido un año anterior en un clásico. Me dijo: si lo que tú hiciste en México, en ese partido, en ese clásico, lo hubieras hecho en alguna universidad de División 1, yo te garantizo que tuvieras no uno, los 2 pies en algún equipo de la NFL. ¿Qué hace falta en México, Everardo, para elevar el nivel competitivo? Yo creo que hay que prepararnos.
hay que preparar al niño desde muy temprana edad, o sea, desde los 6, 7, 8 años. Creemos que a veces el niño no está todavía en condiciones para poder tener una buena preparación, y a veces aquí empezamos a criticar, está muy chiquito, el papá está tal vez adelantándose mucho, pero si tú volteas a ver cómo se prepara el gringo, el gringo observa, detecta las habilidades que tiene el niño, llámese en el fútbol americano, en el béisbol, en el básquetbol, los van preparando para llegar al máximo nivel. Por eso el jugador, el atleta en Estados Unidos, todavía estamos muy, muy lejos de poder llegar ahí, y todo eso viene en base a la preparación. Hoy en día el fútbol americano que se juega aquí en México, algo del deporte que más conozco, estamos capacitados, estamos bien preparados, los coaches van a clínicas a Estados Unidos. Desde la época del que Frank González iba con los Águilas de Filadelfia a capacitar, a traerse el playbook de cómo entrenan, cómo juegan, cómo es el sistema de ellos, y por eso ha elevado el nivel de México, pero todavía estamos muy, muy, muy lejos de llegar a competir al nivel de Estados Unidos. Everardo, agradezco mucho tu presencia, y a ustedes, amigos, por su amable atención. Espero vernos en nuestro próximo programa, Quien resulte culpable. Necesitamos voces para reflexionar. Herbie conduce con claridad un programa que busca la verdad. Quien resulte culpable de esta realidad, un espacio profundo para dialogar, con ética y razón sin vanidad. Invita a cuestionar con sinceridad. Gracias por ver su programa, Quien resulte culpable.